Reprograma tu mente entendiendo tu cuerpo. Hola, hoy quiero explicar desde mi punto personal, desde mi creencia o lo que he aprendido de qué es la curación cuántica, que para mí es descubrir que la curación del cuerpo no es en esencia un proceso físico, sino que es un proceso mental. Y para mí, la mayoría de los médicos pueden observar cómo se cura una parte del cuerpo, como las fracturas, esguinces, tumores, pero todo esto sigue siendo un análisis desde el mecanismo físico. Inclusive, las enfermedades inmunológicas no las pueden ver desde esa perspectiva y por eso son incurables ante la ciencia médica. Me cansé de escuchar eso. Pero detrás de la parte física hay algo más en una forma de sabiduría que no sabemos en principio cómo controlarlo porque nuestra cultura no nos lo enseñó, no lo sabía. Es practicar una medicina basada en la conciencia, que trasciende más allá del aspecto corporal de la materia, que es el cuerpo. Es comunicarte con el corazón y luego la mente, porque el enfoque del problema, que sea que estés viviendo en este momento, incluye la mente y el cuerpo. Y cuando llegan al punto donde puedes decir esta frase, yo no estoy confinado en el interior de mi cuerpo, todo lo que existe a mi alrededor es parte de mí, yo lo he creado. Cuando te das cuenta de que no estás confinado en el interior de tu cuerpo, que todo lo que existe a tu alrededor es parte de ti, en ese momento estás dando un salto hacia un nivel de conciencia que prohíbe la existencia de la enfermedad, no se manifiesta. Y aquí es cuando entra lo que yo llamo, o la palabra quantum, es la que viene a la mente cuando pienso en este tipo de cambios, ¿no? Cuando tuve que analizar qué era la medicina cuántica. Y esta palabra designa un salto discreto de un nivel de funcionamiento hacia un nivel totalmente superior. Es el llamado salto cuántico. Y para explicártelo un poco más, el quantum es asimismo una palabra técnica que en su día solo lo conocían los físicos, pero con el tiempo el término se ha introducido en el hablar popular. Formalmente, un quantum es una unidad indivisible donde las ondas pueden ser emitidas o atraídas. Así lo describe el eminente físico británico Stephen Hawking. Y desde mi parecer, y con los estudios realizados y corroborados por algunos autores que se convirtieron en principio algunos en mis maestros, luego fue como que ese acompañamiento de entender muchas cosas que en principio yo no entendía y luego ver los cambios en mi cuerpo, al adentrar a la ciencia de ello me di cuenta de lo que ellos podían hablar, o sea, como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Graham Braden, Bruce Lipton, entre muchísimos otros más. Todos somos capaces de llevar un proceso curativo hasta los límites. Quizá sea porque nos diferenciamos drásticamente unos de otros en nuestra capacidad para movilizar las energías necesarias para que eso ocurra. Y eso tiene que ver con los programas que llevamos, cómo vemos la vida, cómo nos enseñaron a ver la vida. Por eso observamos que unos obtienen resultados más rápido que otros, pero no te inquietes por ello. Te daré técnicas que te ayudarán a entender cuáles son tus programas y cómo ir más allá de ello. Cuando se habla de curación cuántica, es porque la persona deja de darle la intención al exterior y dedica su atención al sistema de la mente sobre el cuerpo. En este punto se inicia el proceso de la curación para alcanzar este proceso y aprender a estimular una respuesta de mejora realmente en su vida, ¿no? Entonces, debemos traspasar todos los niveles más elementales del cuerpo. Cómo llegar entonces a las células, los tejidos, los órganos y demás sistemas hasta alcanzar ese punto preciso de conexión entre la mente y la materia. Es el lugar donde sencillamente la conciencia logra impactar eficazmente. Es esa conexión total y plena con tu ser, con tu esencia, con tu alma, con tu mente, con los programas del cuerpo e ir más allá. Es decir,
cuanto mayor es el grado de la conciencia o el despertar, y aquí hablo con despertar, hacerte consciente de que el cuerpo realmente no es un estado físico que se enferma y ya dependemos de alguien exterior para sanarlo, sino que vas a mucho más, mayor será la frecuencia entonces vibratoria que comienzas a generar en el cuerpo cuando te haces conciencia de que tú puedes trabajarlo desde esa conexión, desde tu interior, haciendo cambios en tu mente, ¿no? Y una persona que esté todo el tiempo, por ejemplo, bajo de un estado de vergüenza, está viviendo pero sin vida, porque esos sentimientos, la apatía, la vergüenza o el miedo, consigue siempre desconectar a cualquier persona de esa razón del ser y estar en un mundo que no le brinda ni felicidad ni alegría y por ende puede desencadenar y llevarte a esos procesos de enfermedad. Y aquellas otras personas que pueden vibrar en paz, en amor, fluyen armónicamente, pueden comprender que son uno con el todo. Es esa conexión total entre la mente y lo que llamamos materia, tu cuerpo, tus células, tus átomos. Y quienes aumentan su conciencia individual están aumentando simultáneamente la conciencia colectiva y en última instancia al propio planeta. Porque cada vez somos más las personas que abrimos esta conciencia a esta nueva sabiduría o conocimiento que siempre ha estado. La paz duradera empieza en ti para que luego pueda seguir en ti y de allí pueda llegar a todos los demás. Así es como actúa la sanación cuántica. Es una terapia alternativa muy poderosa que aprendí y que usé para poder sanar mi cuerpo y que por ende vi cómo hacía un equilibrio vibracional en mi ser. Y te lo aseguro, puedes ser mucho más feliz, mucho más pleno cuando te sometas a este tipo de técnicas que tienen un gran valor y un gran poder sanador y curativo. Te invito a hacer conciencia de este nuevo conocimiento y el próximo video comenzaré a hablar de las técnicas precisas que te ayudarán en hacer cambios a tu cuerpo y a tu vida. Te espero en el siguiente video que te voy a dejar aquí en el enlace de arriba. Soy Marvilán Guevara y desde la distancia, pero muy cerquita de mi corazón, te mando un fuerte abrazo.